las señales de la venida de Cristo y aún los eventos finales que han de suceder dentro de la iglesia ya están sucediendo, como hemos estudiado el zarandeo y muchos otros más que ya están en camino, son paralelos cada uno, ¿verdad? Pero fueron presentados en la palabra de Dios en diferentes maneras. Si ustedes van en el libro de Génesis, lo podemos ver. Los eventos finales fueron presentados a través del libro de Génesis, especialmente en la vida de José. Lo podemos también ver a través de los libros de Daniel y Apocalipsis, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que también en la vida del Señor Jesús, especialmente las escenas finales de su vida, se presentaron los eventos finales que han de pasar el pueblo de Dios de los últimos días? ¿Sabían ustedes eso? ¿Cuántos sabían eso? Si el Señor Jesús dijo, vayan por ejemplo al libro de Juan. Hay tantos versículos, podemos mencionar, pero vamos a mencionar por ejemplo uno. Juan capítulo 16. Jesús predijo de antemano que su pueblo iba a padecer los mismos sufrimientos que él padeció aquí en la tierra. El pueblo de Dios iba a ser perseguido. Jesús iba a ser perseguido otra vez a través de la persona de ¿quién? De su pueblo. El mismo Jesús dijo en Mateo 25, por cuanto lo hicieron a uno de esos pequeñitos, ¿me lo hicieron a quién? A mí también, ¿verdad? Cada cosa que sucede al pueblo de Dios se lo están haciendo directamente ¿a quién? A Jesús. Por eso no debemos tomar las persecuciones o cuando hablan mal de nosotros, no debemos tomar lo que personal, porque ¿a quién se lo están haciendo? A Jesús. Esta obra no es de nosotros, mis hermanos, es de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 15, versículo 20, bueno, desde el 19 dice Jesús hablando de sus discípulos, de su pueblo: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os ¿qué? Aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de ¿quién? De mi nombre. ¿Es por culpa de nosotros que vamos a ser perseguidos? No. ¿Por culpa de quién? Por Jesús, por su nombre. Porque no conocen al que me ha enviado. No es coincidencia, mis hermanos, que para describir la generación final, el pueblo de Dios de los últimos días, Apocalipsis 14 dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? La fe de Jesús. ¿Por qué la fe de Jesús? ¿Por qué hemos de necesitar la fe de Jesús para sobrevivir los tiempos y las pruebas que se avecinan? Pero ¿por qué la fe de Jesús? ¿Por qué no la fe de Job o la fe de Abraham? ¿Por qué la de Jesús, mis hermanos? Muy bien, pero también podría ser porque vamos a padecer los mismos sufrimientos que Jesús padeció. Déjenme hacerle una pregunta a ustedes. Si Satanás estaba airado con la presencia de Jesús y todavía faltaban 2000 años o más para su venida, ¿cuánto más sabiendo que su tiempo es corto? ¿Qué dice 1 Pedro 5:8? Anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra ¿con quién? Con la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si Satanás se llenó de ira contra Jesús, ¿cuánto más aquellos que han de revelar su carácter en el tiempo del fin y han de manifestar, han de predicar el último mensaje a los habitantes de este planeta, mis hermanos? ¿Acaso Jesús dijo que la copa que él bebió también nosotros hemos de beberla? ¿No lo dijo? Por esa razón hemos de tener la misma fe ¿de quién? De Jesús. Ahora miren esto. Al estudiar las últimas escenas de la vida de Jesús, vamos a ver exactamente lo que tú y yo hemos de padecer si queremos ser salvos y permanecer fieles hasta que Jesús venga. Ustedes se van a asombrar. Mientras yo comenzaba a estudiar esto, comenzaba y pensaba en todos los eventos finales que hemos estado estudiando a través de estos meses.
todos se cumplieron en la vida o en los momentos finales de la vida de Jesús. Todos, ustedes lo van a ver. Primeramente, ¿cómo vino Jesús a predicar? ¿Qué clase de mensaje predicó Jesús? Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si ustedes van al libro de Lucas, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Vamos a leer. Perdón, Lucas capítulo 4. Versículo 16 en adelante. Dice lo siguiente: vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está ¿sobre quién? Sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar ¿qué? Buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuándo fue ungido Jesús? ¿Cuándo fue ungido Jesús con el Espíritu Santo? Cuando fue bautizado, ¿verdad? Por eso cuando Jesús salió de las aguas, dice la palabra de Dios que Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál profecía fue esa que se cumplió? La de las 70 semanas de Daniel, ¿verdad que sí? Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Eso es una relación que tiene que ver con nosotros. Fue lleno del Espíritu Santo para predicar el mensaje. ¿Qué sucedió cuando Jesús predicaba? ¿Cuál era la consecuencia de los mensajes de Jesús? ¿Qué sucedía? Vayan al libro de Mateo. Mateo, el capítulo 4 también. Capítulo 4, versículo 23. Bueno, el 4, versículo 17 primero. Dice ahí: desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Desde cuándo? Desde que se bautizó, ¿verdad? Fue lleno del Espíritu Santo. Sabemos que estaban ahí los tres. El Padre habló: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Quién más estuvo ahí? El Espíritu Santo, ¿en qué forma? De paloma. ¿Y quién más estaba ahí? Jesús. Ahí estaban los tres, ¿verdad? Y dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora miren el versículo 23. ¿Qué sucedió cuando Jesús comenzó a predicar? ¿Ok? ¿Cuáles fueron los resultados de haber recibido y de predicar con el Espíritu Santo? Porque lo mismo va a suceder con el pueblo de Dios. Tengan eso en mente. Estamos relacionados, la vida de Jesús, especialmente las escenas finales de la vida de Jesús, compararlas con los eventos finales que han de padecer el pueblo de Dios. ¿Ok? ¿Qué sucedió? Versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice que Jesús pasaba a veces por aldeas y no se oía un gemido de dolor después que él pasaba por ahí. ¿Por qué? Porque todos eran sanados. También estaba predicando el evangelio, ¿verdad? Lo leímos y ahora lo estamos viendo en otro versículo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió ¿cuánta gente? Mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Este mensaje que Jesús estaba predicando, el hecho de que estaba lleno del Espíritu Santo, ¿atrajo la atención de mucha gente, sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Eso mismo va a suceder con el pueblo de Dios cuando sea lleno del Espíritu Santo. Siempre que usted sea un instrumento lleno del Espíritu Santo, va a atraer multitudes, porque el Señor lo va a utilizar. Van a venir a los pies de Jesús, ¿verdad? Es tanto que eso
atrajo la atención de quienes, especialmente quienes no estaban contentos con esto. Los fariseos, los dirigentes de la iglesia, los escribas, ¿sí o no? Vayan por ejemplo al libro de Juan. El libro de Juan. El libro de Juan, el capítulo 12, versículo 19. Eso atrajo la atención de los fariseos, ¿sí o no? ¿Ustedes no creen que lo mismo va a suceder con el pueblo de Dios cuando el Espíritu Santo sea derramado, la lluvia tardía, y comencemos a dar el fuerte pregón? ¿Acaso eso no va a traer la atención del mundo entero? ¿Sí o no? Recuérdense, con solamente 120 en número que estaban en el aposento alto, dice el apóstol Pablo que el evangelio fue predicado a toda criatura debajo del cielo. Imagínense 144,000. Algunos me están mirando raro, es otro estudio, vamos a dejarlo ahí. Dígame. Ahora no vamos a estudiar en eso, mi hermano. Capítulo 12, versículo 19. Solamente estoy poniendo un ejemplo. Dice en Hechos 1 que eran 120 en número, ¿verdad? Y esos 120 fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron el poder del Espíritu Santo, salieron a predicar. Y dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:27 que toda criatura debajo del cielo oyó el evangelio. ¿Con cuánto? Con 120. Entonces solamente estoy diciendo, imagínense con 144,000. ¿Ok? Y recuérdense que el Espíritu Santo en aquel tiempo fue la lluvia temprana. Lo que viene es todavía más que, más poderoso, ¿verdad? Exacto. Capítulo 12, versículo 19. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mira, el mundo se va tras él. ¿Estaban contentos ellos, sí o no? Eso fue una de las cosas que comenzó a traer el odio y la envidia por Jesús. Pero más que eso, la vida santa de Jesús. La palabra de Dios dice: todo el que quiera vivir piamente delante de Dios va a padecer ¿qué? Persecución. ¿Eso no es lo que dice la sierva del Señor en Conflicto de los Siglos? Muchos dicen: ¿por qué tanto tiempo y todavía la persecución no ha venido? La ley dominical no ha venido. Miren lo que dice, página 52 del Conflicto de los Siglos. El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo, muy diferente a la vida de Jesús. Jesús todo lo que hacía era muy diferente a lo que enseñaban los fariseos y los dirigentes en ese tiempo. Muy diferente. Es más, aún en la forma que predicaba era diferente. El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. ¿Por qué? Porque estamos igual que el mundo. No hay diferencia, mis hermanos. Vestimos igual, hablamos igual, comemos igual. Y no debiera ser así, ¿verdad que no, mi hermano Jaime? Sigue diciendo: la religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Es muy diferente, ¿sí o no? Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia, y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Ahora miren lo que ella dice: revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Y eso fue lo que sucedió con Jesús. No duró mucho. Solamente se paró a predicar y ya, eso atrajo multitudes y la oposición vino. A Jesús no lo mataron antes. ¿Por qué, mi hermano Dani? ¿Por qué no lo mataron antes a Jesús? No, bueno, por temor a las multitudes, pero era porque tenía que cumplirse los 3 años y medio, mis hermanos. ¿Sí o no? El tiempo, no, el mismo Jesús no lo dijo. El tiempo todavía no ha llegado. Si no, a Jesús no hubiera durado ni meses, hubiera durado vivo. ¿Sí o no? Y eso sucede cuando se está predicando y cuando se está viviendo una vida piamente. Ahora, ¿cómo hablaba Jesús, mis hermanos? ¿Por qué Jesús hablaba con autoridad? Él hablaba de así, así está escrito. Muy diferente a los fariseos.
¿por qué trajo una diferencia, un contraste entre las enseñanzas de los fariseos y los de Jesús? ¿En qué se basaban los fariseos, mis hermanos? ¿Reglas de qué? ¿Basada en qué? De hombres, mandamientos de hombres. Vayan por ejemplo a Marcos capítulo 7. ¿Recuerdan también Mateo 15 donde Jesús dijo: en vano me honran guardando mandamientos de hombres y doctrinas de hombres también? ¿No? Vayan a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Vamos a ver la diferencia. Marcos capítulo 7. Del 1 en adelante. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Vamos a ver en qué se avanzaban los discípulos, los fariseos, en contraste a las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué rápidamente chocaron ellos desde el principio? Viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan, estoy en el versículo 2, con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a ¿qué? A la tradición ¿de quién? De los ancianos. Hermanos, todo lo que estamos leyendo no en vano, es porque se va a aplicar a lo que vamos a padecer. Tomen nota. Todo lo que estamos leyendo, toda escritura, todo lo que fue escrito en el pasado y sucedió en el pasado fue escrito para aquellos que han de vivir ¿dónde? En el fines de los siglos. Alguna enseñanza tiene Marcos al decir esto, inspirado por el Espíritu Santo. Tomen nota, porque esto está sucediendo aún en nuestra iglesia. ¿Ok? Entonces estaban aferrándose a la tradición de los ancianos. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Eso no está en ningún lugar en el Antiguo Testamento. Eso se lo inventaron ellos, lo añadieron, ¿verdad que sí? ¿O usted conoce dónde está eso, hermano Marcelo? No está en ninguna parte de la Biblia. Eso son tradiciones, ¿verdad? Y recuérdense que quienes salieron con estas tradiciones eran ¿quiénes? Los dirigentes del pueblo de Dios. Aquellos que se conocían la Biblia de tapa a tapa. Ellos salieron con eso. Vamos a seguir. Y decía, porque y volviéndose en la plaza, versículo 4, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la Biblia? ¿Qué dice ahí? A la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Entonces Jesús, y esto le va a sorprender a mucha gente, porque mucha gente dice por ahí: mira Carlos, tú tienes que cogerlo suave como tú predicas, porque Jesús no predicaba así. Bueno, vamos a ver cómo les respondió Jesús. Respondiéndole él les dijo, ¿qué dice ahí? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, de afuera nada más, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. En otras palabras, en vano me adoran. Me recuerda Mateo 7:21, cuando Jesús venga, muchos vendrán en su nombre y dirán: Señor, pero en tu nombre no echamos demonios, en tu nombre no hicimos milagros. ¿Y qué le va a decir Jesús? Apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. No son los oidores, sino los hacedores de la palabra de Dios que van a ser justificados. Dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí ya entonces hay un contraste. Cristo está enseñando los mandamientos de Dios y los dirigentes del pueblo de Dios están enseñando mandamientos de ¿qué? De hombres, y doctrinas y tradición. Pongan atención, mis hermanos, y piensen lo que vamos a padecer dentro de poco. El domingo, la no inmortalidad del alma, todo eso es ¿qué? ¿Eso es bíblico? No. ¿Están viendo la tradición, el contraste? Eso va a traer persecución, mis hermanos. Y eso comenzó con Jesús. Eso lo padeció Jesús. Jesús no va a permitir, Él no padeció nada
O Él no va a permitir que nosotros padezcamos algo que Él no ya lo haya padecido. Es más, lo de Él fue aún más fuerte. Amén. Sigue diciendo. Respondiendo Él, pues en vano me honra, versículo 7, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios. ¿Están viendo? ¿Cuál es el mandamiento de Dios? ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Los 10 mandamientos que fueron escritos por sus dedos, ¿verdad? Dejan los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de ¿quién? De los hombres. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas, muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar ¿qué? Vuestra tradición. Y todos aquí sabemos que el punto de controversia en el tiempo de fin va a ser entre los mandamientos de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y los que guardan ¿qué? La tradición o los mandamientos de los hombres. ¿Están viendo? ¿Es coincidencia eso? Y hermano, lo que más me asombró fue cuando yo comencé a leer el Espíritu de Profecía, la sierva del Señor vio todo esto. Dejen que lleguemos ahí. Es más, para probar que Jesús está hablando de que están abandonando los mandamientos de Dios, los 10, mira cómo Él menciona uno de ellos. Miren el versículo 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué mandamiento es ese? El quinto. El quinto, ¿están viendo? El que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Están viendo el problema, la controversia que hay? Eso trajo que Jesús fuera muerto por su propia gente. A los suyos vino y los suyos ¿qué? No les recibieron. Entonces a mí no me sorprende que cuando uno se pare a predicar estas cosas fuertes, mensajes duros, hayan comentarios y reproches y cuantas cosas digan por ahí de uno. No me sorprende. Sí, mi hermano. De pronto pensará que lo va a sacar del tema, pero cuando hablamos de mandamientos, cuando se aplique la ley dominical, ¿cuál se va a aplicar? ¿La de la Iglesia Católica o la de la Iglesia Dominical? Bueno, recuerde que el domingo es el hijo del papado, le llama la marca de la bestia. Entonces, claro, se originó con Roma. Y recuérdese que Daniel 25 dice, y se levantará y hablará palabras contra el Altísimo, hablando de que de Roma. Eso viene de Roma. Ahora, las iglesias protestantes junto con Estados Unidos es que nos van a servir a nosotros en un plato, ¿a quién? Al papado. Así como Judas entregó ¿a quién? A Jesús, ¿a dónde? A los fariseos, a Caifás. Y Caifás fue donde ¿quién? Donde Pilato, el poder político, para que lo matara. ¿Están viendo? Pero es que como la Iglesia Católica tiene 10 mandamientos que son diferentes, porque las iglesias protestantes cambian el sábado, las dominicales, Sí. pero la Iglesia Católica cambia como 3 o 4 mandamientos. Oh, claro, el segundo no le conviene, no te arrodillarás delante de ella ni las honrarás. Y el noveno lo dividieron en 2 para completar. Y el cuarto lo pusieron en tercero y dice celebrar las fiestas, celebrar todas esas fiestas paganas. Pero sabemos que los mandamientos, de acuerdo está en la palabra de Dios, es muy diferente. Ellos dicen que la iglesia católica dice que la iglesia tiene poder para cambiar el sábado al domingo. O sea que no tienen ninguna base bíblica, ¿ok? Entonces, eso es lo que vemos aquí. La diferencia entre, en la forma que Jesús está predicando, está defendiendo los mandamientos de Dios y la tradición de los fariseos. Es más, el mismo sábado que guardaban los fariseos no era el sábado de Jesús. Era muy diferente al sábado que Jesús estaba enseñando, ¿sí o no? ¿Sabían ustedes que esa era una de las razones por la cual atacaron a Jesús? Ustedes saben que la mayoría de los sanamientos que menciona la palabra de Dios fueron hechos en sábado. El paralítico tenía 38 años. Bueno, Jesús escogió un sábado para sanarlo. ¿Están viendo? Jesús quería mostrar el verdadero sábado. El verdadero sábado que Jesús guardaba era muy diferente al que sábado que querían guardar los fariseos.
Es más, por eso lo pusieron una carga. Por eso hoy en día la mayoría de las iglesias dominicales dicen que eso es una carga. ¿Por qué? Porque así lo pusieron los fariseos desde el principio. Y por eso fue que aceptaron el domingo, porque el domingo pueden hacer lo que ellos quieran, ¿verdad que sí? Es más fácil. Entonces vamos a las etapas finales de la vida de Jesús. ¿Qué sucedió? Desde ese momento, saben ustedes que los fariseos estaban buscando cómo matar a Jesús, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué sucedió? Vamos a las escenas finales de la vida de Jesús, porque no tenemos mucho tiempo. Juan, capítulo 18. Y vamos a ver la misma similitud. Ya saben qué atrajo el odio y el aborrecimiento hacia Jesús, ¿verdad? Su vida santa. El mensaje que estaba predicando, estaba defendiendo los mandamientos de Dios, los verdaderos, ¿verdad que sí? Ustedes saben dos cosas que se le acusaron a Jesús también. Tenían que ver con la adoración, tenía que ver con los 4 primeros mandamientos. Nunca culparon a Jesús de los otros 6. Así como el pueblo de Dios tampoco se le va a culpar de los otros 6, sino de los primeros 4. Tiene que ver con la adoración, ¿ok? Jesús mismo dijo, yo y el Padre uno somos, por eso lo apedrearon. Cuando perdonó pecados, ¿se acuerdan en Marcos 2? También por eso lo apedrearon. Esas son las cosas que motivaron a los fariseos, ¿para qué? Para matar a Jesús. Tenían que ver con los 4 primeros mandamientos, ¿verdad? Los 4 primeros mandamientos tienen que ver su relación el hombre con Dios. Y los otros 6, horizontal, ¿verdad? Uno es vertical y el otro horizontal. Vamos a Juan capítulo 18. Ahora miren esto. Otra similitud. Capítulo 18, versículo 3. Bueno, desde el 2 vamos a leer. Juan 18, 2 y 3. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Vamos desde el 18. Habiendo dicho, 18 capítulo 1 de Juan. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas era uno de los discípulos. Dicho sea de paso, el tesorero, tenía hasta una posición él. ¿Ok? Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, ¿de quiénes? De los principales sacerdotes y de los fariseos. ¿A quién buscó él para prender a Jesús? A los mismos dirigentes ¿de qué? De la iglesia. Utilizó la iglesia para perseguir ¿a quién? A Jesús. ¿Ok? Fue allí con linternas y antorchas y con armas. ¿Y dónde quién lo llevó? ¿Dónde quién lo llevó Judas a Jesús? ¿Dónde el sumo sacerdote? ¿A cuál de ellos? Capítulo 18, versículo 13. Miren lo que dice. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Recuérdense, sumo sacerdote era la posición más alta del pueblo de Dios. Hasta ahí lo llevaron a Jesús. Tomen nota. Sigue diciendo, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Tomen nota de eso también. Lo mismo va a suceder con el pueblo de Dios. Cuando los juicios de Dios comiencen a caer sobre la tierra, todo el mundo va a culpar a ese pequeño grupo que está guardando el sábado y no quiere guardar el domingo como día de reposo. Entonces, ahí dice que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. ¿Ok? Mire también en Juan capítulo 11, versículo 49. Capítulo 11 de Juan, versículo 49. Para que ustedes vean quién fue que planeó la muerte de Jesús. Capítulo 11, versículo 49 de Juan. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Qué interesante eso, ¿eh?
lo mismo que va a suceder con el pueblo de Dios. Ahí vamos a llegar ahora. Entonces tomaron y decidieron hacer eso. Ahora déjenme hacerle una pregunta. ¿Ustedes creen que cuando llevaron a Jesús donde Pilato, ¿ustedes creen que el gobierno, Pilato, el poder civil, lo encontró culpable a Jesús? No. Hoy en día, ¿a alguien lo llevan preso por violar los primeros 4 mandamientos? No. Siempre por los últimos 6, ¿verdad? Usted maltrata a sus padres o algo, puede hacer que caiga preso. Si mata, si adultera, si se casa más de una vez, si roba, ¿verdad? Si engaña a otra persona, por esas cosas sí te llevan preso, pero no por las razones por las cuales ellos estaban acusando a Jesús, los primeros 4 mandamientos. No tenían base el poder civil para condenar a Jesús. Es más, Pilato lo encontró inocente 3 veces. Miren el capítulo 18. Capítulo 18, versículo 38. Dicho sea de paso, sí, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Cuando estaba hablando con Jesús. Y cuando hubo dicho esto, ¿están conmigo? Juan 18, 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo que yo no hallo en él ningún delito. Qué interesante, porque eso mismo va a suceder con el pueblo de Dios. Capítulo 19, capítulo 19, versículo 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. El gobierno o el poder civil no tenía nada contra Jesús. Jesús no había hecho nada malo. Es más, mis hermanos, ellos tuvieron que buscar testigos falsos para acusar a Jesús. Y la historia se va a repetir. Vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 27. Capítulo 26, versículo, vamos a leer desde el 59. Y vamos a ver quién es que está detrás de todo esto, ¿ok? Claro, sabemos que es Satanás, el dragón, ¿verdad? Jesús tenía 3 enemigos en ese tiempo. Tenía el poder civil. Tenía los dirigentes del pueblo de Israel. Y también tenía ¿quién? A Judas, quien lo entregó. Así como el pueblo de Dios va a tener también 3 enemigos en el tiempo del fin, ¿verdad?